Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a seguir con nuestro proceso del día de la expiación y vamos a tratar de entender cuál es la obra de Jesús y de Cristo aquí en la tierra, su Espíritu, en el día de la expiación. ¿Cómo va a purificar y perfeccionar a su pueblo? ¿Cómo lo prepara para la boda del Cordero, para ser unidos con el reino de Dios de nuevo? Por lo tanto, hoy vamos a tratar de entrar y comprender este proceso eh, que dijimos en la reflexión anterior que es una obra tremenda, ¿verdad? Es algo que no haya ocurrido antes sobre faz de la tierra. Este pueblo final es el antitipo de Jesús, de la obra de Jesús en la tierra. Por lo tanto, esta última generación tiene que demostrar ante el cielo de que la ley de Dios es buena y que puede ser, el hombre puede vivir en perfecta conformidad con la voluntad de Dios, ¿verdad? Contrario a lo que mucha gente cree y predica hoy en día, ¿verdad? Que vamos a pecar hasta que Cristo venga porque no hay ninguna solución. Pues la realidad es que sí que hay solución. Jesús, en su primera venida, nos trajo la solución, pero hay que entender y conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, diría Juan, ¿verdad? Que conozca al único Dios verdadero, al Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sus obras. Bien, el tema que vamos a tratar hoy está titulado Juzgado por los registros infalibles, es decir, Dios juzgará en verdad y vamos a ver cómo es este proceso, ¿verdad? Y entramos en nuestro tema. Y dice, en el momento señalado para el juicio, el fin de los 2300 días en 1844, cuando comienza el día de la expiación, ¿verdad? Dice, comenzó la obra de investigación y eliminación de los pecados. Investigación y eliminación, podríamos decir, liberación del pueblo de Dios. Vuelvo a repetir, el día de la expiación es el día en donde el pueblo de Dios ha de ser justificado, liberado de pecado, restaurado. Y no es un juicio como el que se le va a hacer al enemigo. Él es un juicio para ser condenado. En nuestro caso es un juicio para ser liberados. De eso se trata. Tenemos que recordar que Adán, la humanidad, esto significa Adán, la humanidad es víctima colateral en este proceso. Pero tiene que tomar su elección. Es decir, Adán tomó una elección, engañado siendo, pero tomó una elección consciente. El pueblo final tiene que tomar una elección consciente, ¿verdad? Anoche hablamos en la reflexión y vimos que cuando se dará el decreto dominical tiene que ser una elección con conocimiento. El pueblo de Dios ha de entender claramente cuál es la voluntad de Dios, cuál es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ser una elección consciente, ¿verdad? En este sentido. Por lo tanto, dice, todos los que alguna vez en la historia de la humanidad, ¿verdad?, han asumido el nombre de Cristo, deben pasar su minucioso escrutinio. Dice, tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Por lo tanto, nuestras obras testificarán a favor o en contra. Este no será un juicio arbitrario, no. Las obras que nosotros estamos haciendo testifican a favor nuestro o en contra. ¿Y cómo testifican a favor? Cuando nosotros vivimos según lo escrito está. Es decir, cuando nosotros aceptamos que la única vía correcta, posible y que perdura hasta la eternidad es la vía de Dios.
Es decir, lo que Dios nos ha planteado es el camino correcto que nos lleva hasta la eternidad, que no termina en la muerte. Al contrario del camino que propone el enemigo y que finaliza en la muerte, inevitablemente, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros necesitamos entender y aceptar esa voluntad de Dios, entender que el universo que nuestro Dios ha creado es la única y mejor vía posible para alcanzar la eternidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos comprender esta vía, esta realidad, asumirla y una vez asumida, vivir en conformidad. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de ahora. Viviremos así siempre, eternamente, en esa voluntad de Dios. Por lo tanto, si no la aceptamos aquí, no la aceptaremos nunca. Y eso es lo que realmente necesitamos entender. Por eso nuestras obras testifican. ¿Nos gusta el planteamiento de Dios para la eternidad? Entonces viviremos conforme con este planteamiento. Si nos parece que Dios nos restringe, que este mundo tiene algo que vale la pena, Dios dirá, ok, respeto vuestra elección, pero que tenéis que saber que este otro camino, este otro planteamiento, su fin es la muerte. Porque sin mí, o sea, el planteamiento del enemigo es un mundo sin la presencia de Dios. Pero si Dios es la vida, ¿cómo vamos a poder vivir sin Dios? Si Él es la vida. Imposible. Por lo tanto, necesitamos comprender esas dos propuestas, esas dos alternativas y su fin, inevitablemente, ¿verdad? Por lo tanto, en eso consiste el juicio. Nos hemos esforzado durante nuestra vida a entender a Dios, conocer a Dios, entender su planteamiento, entender su orden celestial. Porque está revelado en las Escrituras. Por eso nos dice, no, no os salid de las Escrituras. El escrito está, os garantiza la comprensión total y completa en este momento, porque sabemos que tenemos que entender durante toda la eternidad, vamos a tratar de entender a Dios. Es infinito, ¿verdad? Por lo tanto, en este momento tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer una elección con conocimiento, ¿verdad? Y por eso Dios nos dice, si no salís de lo que yo os planteo, viviréis. Ahora, si os parece que de lo que yo os planteo hay algo que es mejorable, sois libres. Pero yo os digo que cualquier otro camino que no está escrito conduce a la muerte. Porque lo que Dios creó era bueno en gran manera. Es decir, todo iba a conducir hasta la eternidad, sin fin. ¿Cuál es el otro planteamiento? Hagamos lo que hagamos, el fin lo conocemos de antemano. Moriremos. Sin Dios no hay alternativa. Eso está claro, ¿verdad? Y eso es lo que realmente en el fondo necesitamos entender. De estas obras está hablando Dios que testifica a favor nuestro o en contra. Dios no va a hacer un juicio arbitrario. No, nuestra propia vida, nuestro propio carácter, nuestra propia comprensión de estas dos alternativas nos coloca en una posición o en la otra. Y en nuestra mano está la eternidad, vida eterna o la muerte eterna. No hay otro camino, no existe un camino intermedio, ¿verdad? Dice, tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? Por lo tanto, mis obras testifican de cuál es mi fe, a quién creo y según quién dirijo mi vida, ¿verdad? O la vida que me ha sido prestada, ¿verdad? Mejor dicho. Dice, los pecados de los que no se haya arrepentido y abandonado, cuidado con mucha gente creen que simplemente ponerse de rodillas, confesar a Dios, Señor, he cometido no sé qué pecado y tal, en fin, no sé, vamos a decir mentira, ¿verdad? Es más habitual, ¿verdad? No debería, pero lo es, ¿no? Desgraciadamente. Si yo no abandono ese hábito de mentir, mis obras testifican.
Es decir, a mí me gusta un mundo en donde mentir me parece normal. Pues este mundo no es el de Dios. En el mundo de Dios, la palabra tiene valor de contrato. Antiguamente no existía papeles, ni firmas, ni notarios, ni jueces, ni... No, no, no. La palabra tenía valor de contrato. Tú decías una cosa y aquella cosa tenía valor de contrato. Se tiene que cumplir. Pues ese es el reino de Dios. El sí es sí y el no es no. Punto. No existe camino intermedio en esto. Pero en este otro mundo vemos que aquí, pues mentir, hombre, tampoco es para tanto, ¿verdad? Es una normalidad. Pues si nosotros tomamos esto como una normalidad y nos parece bien, Dios dirá, ok, pero en mi reino esto no funciona. En mi reino, la palabra tiene valor de contrato eterno. Se cumple. Por eso vemos a través de las Escrituras que cuando Dios habla, decreta. Dios dice y toma forma, lo que fuera que diga. Y eso es lo que trata de explicarnos Dios. En mi reino no existe mentir. No existe que yo digo sí, pero luego es relativo. Sí, pero no, pero eso no existe. Por tanto, necesitamos entender el valor del planteamiento que Dios ha establecido en su reino, para que este reino perdure eternamente. De otro modo no podría perdurar, ¿verdad? Fijaos qué caos sería simplemente aceptar esto, mentir. ¿Cuándo sabríamos si una cosa se va a cumplir o no? Entonces, ¿ese reino puede perdurar eternamente? Imposible. No puede ser. ¿Entendéis? Si no me creéis, fijaos en la política. Los políticos antes de las elecciones prometen un montón de cosas. Después de las elecciones, ¿cuánto se cumple? ¿Cómo nos sentimos? Engañados. ¿Eso queremos nosotros eternamente? No puede ser, mis amados. No puede ser. Vais a perdonar, estoy intentando buscando luz, pero como estamos ya casi al mediodía, por la ventana entra un sol muy fuerte, entonces me ilumina mucho más fuerte una parte de la cara que la otra, pero la posición que tengo es la que hay y no puedo mejorarla. Pero aún así, no soy tan relevante. Lo importante creo que es el mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, dice, los pecados de los que no se haya arrepentido y abandonado, ¿verdad? No serán perdonados ni borrados de los libros de registro, que son los que testifican a favor o en contra nuestras propias obras, ¿verdad? Lo que nos dijo antes, sino que serán testigos contra el pecador en el día de Dios. Dice, pudo haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche. Es decir, nosotros podemos creer que Dios no lo sabe. Pero Dios es omnipresente, lo sabe todo. O sea, si tu planteamiento es tratar de engañar a Dios, este no es el camino, mis amados. Este no es el camino, ¿verdad? Dice, pero estaban abiertos y manifestados delante de aquel con quien tenemos que tratar. Los ángeles de Dios presenciaron cada pecado y lo registraron en registros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto del padre, la madre, la esposa, los hijos, los asociados. Nadie más que los actores culpables puede albergar la más mínima sospecha del mal, pero queda al descubierto ante las inteligencias del cielo. Es decir, nadie que no le gusta el cielo, es decir, el planteamiento de Dios, no va a entrar en el reino de Dios. Es así de sencillo. Y nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender a Dios nos declarará aptos o inaptos para este reino. Pero lo que está claro es que si queremos un reino en donde la verdad sea suprema, donde la palabra tenga valor contractual y cumplimiento, entonces tenemos que adaptarnos. Y lo digo, tenemos que educarnos y adaptarnos a este reino. Ahora, por nosotros mismos no va a ser. Nosotros necesitamos entender que Dios ha previsto
el método y la manera para que podamos ser educados, guiados, conducidos a ese carácter que necesitamos para poder entrar en el reino de Dios, para poder vivir eternamente. Pero si nuestro carácter entiende que en este mundo hay algo que vale la pena, pues sepamos que este mundo es como las dos caras de la moneda. Una cara es el mundo de Dios, la otra cara es el mundo del enemigo. Si nos parece que algo de este mundo vale la pena para el mundo de Dios, entonces no hemos entendido bien. No conocemos todavía a Dios. Dios nos dice, lo que el enemigo está haciendo en este mundo no hace más que copiar, pervertir y contaminar lo que ya sabe que hay en el mundo de Dios. Pero al enemigo no se le permite que haga copias exactas de lo que está en el reino de Dios. De hecho, no puede. Porque para poder existir en el reino de Dios necesitas el Espíritu de Dios. Cosa que nos falta. Es precisamente lo que va a ocurrir al final del día de la expiación si nosotros aceptamos ese carácter que Dios nos plantea, esa propuesta de existencia eterna que Dios nos plantea. Si nosotros no aceptamos esa forma, entonces nos quedaremos aquí. Pero también tenemos que saber que este mundo está destinado a desaparecer. Este mundo va a ser restaurado, porque este mundo le pertenece a Adán. Y en este caso, al segundo Adán, a Jesús. Él reinará sobre este mundo, pero no antes de que este mundo sea purificado por fuego. Por lo tanto, yo diría que todo hombre sano debería de ser un juicio de valores y que analice muy bien las dos ofertas, la de Dios, la del enemigo. Y si queremos que el planteamiento de Dios sea nuestra realidad, entonces tenemos que odiar este mundo. Porque este mundo es la otra cara totalmente distinta de la propuesta de Dios. Por eso nos está diciendo, no os hagáis cosas en este mundo, no os esforzáis para este mundo. No, lo único que Dios quiere de este mundo son las almas, los hombres. Y que nuestra vida esté entregada con Cristo en salvar almas. Eso es lo único que Dios necesita de este mundo. Todo lo demás será purificado por fuego. Y o entendemos esos dos planteamientos bien y hagamos una elección en consecuencia, o nos quedaremos aquí. Y eso es lo que en realidad Dios trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, la oscuridad de la noche más oscura, el secreto de todas las artes engañosas, no son suficientes para velar un pensamiento del conocimiento del Eterno. No podemos esconder nada de Dios, ni justificar menos todavía, ¿verdad? Dice, Dios tiene un registro exacto de cada cuenta injusta, de cada trato injusto. ¿Pero por qué lo hace Dios? ¿Nos persigue Dios? ¿Ese es el plan? No, queridos. El plan es que el juicio tiene que ser en verdad. Entonces nosotros, nuestra propia vida, tiene que testificar a favor o en contra. Es decir, yo puedo decir, no, yo quiero vivir en el reino de Dios, pero me gusta robar, me gusta caminar con mujeres o con hombres, que hoy día ya también funciona, ¿verdad? Me gusta mentir, me gusta lo que tiene el otro, pues da igual por qué método pues lo quiero. Mi vida testificará si yo de verdad quiero vivir en el reino de Dios. Y créanme, la ignorancia no es un argumento. No va a ser un argumento. La ignorancia no va a ser un argumento. No vamos a ser, nos lo dijo antes, a Dios no podemos engañar, queridos. No hay pensamiento, no hay nada que pase por nuestra mente que Dios no lo sepa. No hay nada que se le pueda esconder. Nosotros no podemos aparentar, pero en el fondo ser otra cosa. No funciona, queridos, no funciona. Dice, no se deja engañar por apariencias de piedad. Él no comete errores en su estimación del carácter. Dios va a hacer un juicio real, justo, correcto, en verdad. ¿Y quién va a testificar en este juicio? Mi propia vida. Este registro de hechos testificará a favor o en contra de mí. Es así como funciona. Dios no tiene que poner nada. Lo único que es Dios es garantía de que este juicio será
exacto. Cada palabra, cada pensamiento, cada obra, toda acción que yo he hecho testifica a favor o en contra. Yo puedo decir, yo pertenezco a Cristo, pero vivo como este mundo. ¿A quién estoy engañando? Yo creo que el primer engañado aquí sería yo. El primer engañado soy yo. Y esto es una perversión tremenda, queridos. Necesitamos someternos a Cristo para que nos revele mi auténtica realidad, cosa que en realidad a la gran mayoría de la gente no le gusta, porque este mundo tiene tanto que ofrecer, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Y no entendemos, no conocemos a Dios, no entendemos su planteamiento, ¿verdad? Dice, él no comete errores en su estimación de carácter. Los hombres pueden ser engañados por los corruptos de corazón. Es decir, y por eso Dios nos dice una y otra vez, queridos, no convertid al hombre en vuestro Dios. Esto es un error. Nosotros podemos escuchar, yo escucho a mucha gente, yo escucho, porque quiero ver la obra de Cristo a través de mucha gente, de cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada uno se le da una obra, un talante, una misión, un propósito existencial, ¿verdad? Pues yo quiero ver cómo obra Dios a través de todos nosotros. Por lo tanto, escucho. Ahora, yo tengo que ser un filtro, y ese filtro tiene que ser, el escrito está, que me tiene que decir qué espíritu guía y a quién. Porque eso es lo que trata de decir aquí Dios. Los hombres pueden ser engañados por los corruptos de corazón. Pero la pregunta clave aquí, que está escondida en el planteamiento, es, ¿y cómo puedo saber quién es quién? ¿Cómo puedo saber qué espíritu obra a través de quién? Pues tenemos la medida. Escrito está. Dios cuando habla es un contrato existencial eterno. Es sí o es no. Punto. Y por eso Dios nos dice, la medida, el filtro que tiene que definir los frutos o los frutos de alguien es escrito está. Si esa persona lo que está diciendo está escrito, amén. Si no está escrito, anatema. Y ese es nuestro trabajo, entender qué espíritu obra a través de quién y con qué propósito. ¿Verdad? Los hombres pueden ser engañados por los corruptos de corazón, pero Dios atraviesa todos los disfraces. Esto es importante porque el enemigo está escondido hoy. Obra disfrazado. Anoche hablamos, en la reflexión de anoche, simplemente para hacer un poco de énfasis, ya el material ya está en la red, ¿verdad? El enemigo está disfrazado y se disfrazó de Roma, del protestantismo, de la autoridad civil, para obtener lo que él necesita, para que al final se quite todo disfraz, bueno, todo disfraz no, al final vendrá disfrazado de Cristo para engañar a todo el mundo. La pregunta es, ¿y cómo sabemos quién es? Y ahí la medida, escrito está. Dios se revela a sí mismo y sus propósitos en lo escrito está. ¿Verdad? Bien, sigamos. Dice, cuán solemne es el pensamiento. Día tras día, pasando a la eternidad, lleva su carga de registros para los libros del cielo. Dice, las palabras una vez dichas y los hechos una vez realizados nunca podrán recordarse. Los ángeles han registrado tanto el bien como el mal. Y esto es algo espantoso, queridos. Porque yo voy a hablar de mí. Yo cuando miro mi vida, digo, Señor, estoy muerto. Pero para eso precisamente Dios ha provisto
la ayuda idónea, su espíritu. Entonces, yo necesito someterme a la voluntad de Dios y aceptar su presencia a través del Espíritu Santo en mi vida, la que me educa, me santifica, me lleva a este último acontecimiento, que es la boda del Cordero, donde el hombre será restaurado, lleno de nuevo de la gloria de Dios, perdida por Adán en Edén. ¿Verdad? Dije, el conquistador más poderoso sobre la tierra no puede recuperar el registro de ni siquiera un solo día. Nuestros actos, nuestras palabras, incluso nuestros motivos más secretos tienen su peso a la hora de decidir nuestro destino, ya sea para bien o para mal. Lo que Dios trata de decirnos es, queridos, piensen bien lo que van a hacer, cómo van a actuar, porque no podrán cambiarlo. Yo soy garante de que lo que tú has hecho está escrito y esto no lo puedes cambiar. No puedes comprar lo que ocurre hoy, compras el juez, compras lo que fuera, para cambiar el rumbo de las cosas, que es un rumbo falso, que no es la verdad. Pues Dios dice aquí, yo soy garante de la verdad, que los hechos, una vez hechos, quedan registrados y no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque este juicio tiene que ser en verdad. El registro de tu vida es el que es, no se puede cambiar nada. Y ese registro decide tu destino. Decide si lo que tú dices que eres de Cristo, tu vida testifica que es verdad. Esto no se puede falsificar. Y lo que trata Dios de decirnos aquí, yo soy garante de que nada de los registros se puede cambiar. Una vez hecho, queda hecho. Ahora, ese registro puede ser borrado con una condición. ¿Entendéis? Aceptar que Cristo sea dueño y señor de mi vida. Entonces, este registro puede ser borrado, porque precisamente este es el propósito del día de la expiación. Que el hombre sea unido con Dios, que este registro sea borrado y que hay cuenta nueva, una cuenta nueva que comienza con la eternidad, ¿verdad? Dice, así como los rasgos del semblante se reproducen con precisión infalible en la placa pulida del artista, el personaje está fielmente delineado en los libros anteriores. Sin embargo, perdonad, sin embargo dice que poca solicitud se siente por ese registro que debe encontrarse con la mirada de los seres celestiales. Si se descorriera el velo que separa el mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres contemplaran un ángel que registra cada palabra y acción que deben enfrentar nuevamente en el juicio, dice cuántas palabras que se pronuncian diariamente quedarían sin decir. ¿Cuántos, muchos hechos quedarían sin hacer? Porque claro, estos hechos y estas palabras testifican contra o a favor mío. Yo puedo decir de boca que soy algo, pero si el registro de mi vida testifica otra cosa, esto significa que soy un mentiroso y un engañador, que mi carácter no ha sido transformado en este caminar diario con Jesús, ¿verdad? Dice, en el juicio se examinará el uso que se haga de cada talento. ¿Cómo hemos empleado el capital que nos prestó el cielo? Dice, ¿recibirá el Señor en su venida lo suyo con usura? ¿Verdad? Dice, ¿hemos mejorado los poderes que se nos ha confiado en la mano, el corazón y el cerebro para la gloria de Dios y la bendición del mundo? ¿Cómo hemos usado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Cómo hemos usado? Y cuidado, queridos, que mucha gente va a quedar tremendamente engañada por la obra del enemigo, por las apariencias, por la indolencia y la ignorancia de la palabra de Dios. Porque al desconocer, mucha gente vive una vida formal, va a la iglesia, ora,
cumple. La gente cumple. Pero el cumplir no es obra de un carácter transformado, queridos. Un carácter transformado vive según lo que cree. O sea, vive esta realidad. No trata de formalizar. No, voy a orar porque Dios me pide orar. No has entendido, querido. Dios no te pide orar. Dios te dice, conóceme. ¿Y qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Y por qué necesito hablar con Dios? Pues porque cuando leo escrito está, me encuentro con ciertas cosas y digo, Señor, ¿qué me quieres transmitir? No te entiendo. ¿Qué me quieres transmitir? Háblame. Déjame conocerte. Quiero entender tu planteamiento. Quiero decir, quiero entender qué es lo que me quieres transmitir. Porque no te entiendo. Ayúdame. Sea porque me revelas a mí, te revelas a mí, o sea porque envías un mensajero. Hay que entender la profecía. En el tiempo final, Dios levantará a sus mensajeros, gente consagrada, que dará un mensaje. ¿A quién? A todos aquellos que buscan a Cristo, que tratan de entenderlo y que por sí mismo, por circunstancias, no pueden. Entonces, nosotros nos juntamos con aquella gente que Dios, aquella gente se ha consagrado, se ha dedicado su vida para conocer a Dios, para caminar con Dios, para entender la voluntad de Dios y transmitir al mismo tiempo esa voluntad de Dios a todos los demás. Es así como obra Dios, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos hablar con Dios, ¿verdad? No cumplir. Me despierto por la mañana, oro y voy corriendo. No entendemos el Evangelio, mis amados. Eso no funciona así. Hablar con Dios tiene que tener un propósito. ¿No me creen? Miren la experiencia de Jesús. Miren a Jesús. ¿Cuándo oraba? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué propósito? ¿Qué es lo que perseguía? Por eso Él es el modelo, Él es el maestro. Necesitamos entender cuándo oraba Dios, por qué lo hacía, con qué propósito. Necesitamos tener esta experiencia. Dejar de ser cumplidores. Cumplir no significa amar, queridos. Es como cuando tengo una novia, ¿verdad? Y yo para cumplir, es decir, para casarme con ella, pues le traigo flores, le traigo un chocolate, le traigo lo que fuera. Me caso y se me olvidaron. ¿Es ese amor o es otra cosa? Pero si yo me presento delante de mi novia, tal como soy, y ella conoce a este ser, tal como es, y dice sí, es porque ella me necesita a mí, en verdad, tal como soy. Yo no suelo traer flores, no suelo traer chocolates, es decir, no trato de engañarla, no trato de disimular, no hago esto. Sin embargo, trato de ayudarla a entender que hago una serie de cosas porque entiendo que eso es lo mejor, lo que nos conviene, y que no son flores, no son chocolates, pero son otras cuestiones que sirven mucho más, ¿verdad? Y paso de los formalismos de este mundo, ¿verdad? Yo no trato de copiar lo que el mundo me dice que tengo que hacer para mi novia, sino que yo trato de ser quien soy. Mi novia tiene que conocer a este ser quien es, y si le gusta, pues se casa con él, y si no le gusta, pues no se casa con él. ¿No es así como actúa Dios? ¿Está adornando Dios la palabra de Dios para que la aceptemos? ¿Está obrando Dios milagros para que la aceptemos? No, Él se presenta tal cual y dice, este es mi planteamiento. ¿Te parece correcto? Casémonos. Recuerde la boda del Cordero, ¿verdad? Pero si no te parece correcto, no pasa nada. Yo respeto tu decisión. Ahora, tienes que saber que el camino que acabas de escoger, morirás. O sea, sin mi presencia es imposible. No puedes vivir porque no hay vida. Sin Dios no hay vida, ¿verdad?
Esta es la realidad que nosotros necesitamos entender, mis amados. Es así como tenemos que ver las cosas. No conformarnos a este mundo, no, le traigo a mi novia cosas, regalitos y tal, me caso con ella y luego soy otra persona. Empiezo a ser yo de verdad. Y mi pobre novia se ha quedado, ha construido en su mente una imagen, qué maravilloso, qué precioso soy yo, y cuando se encuentra con la realidad dice, no es lo que yo esperaba, yo buscaba otra cosa. ¿Qué va a ocurrir? Ese matrimonio no va a perdurar, porque está construido sobre engaño. Espero que podáis entender lo que trato de construir y que entendáis cómo Dios trata de ayudarnos a entender. ¿Nos gusta su propuesta? Adelante. ¿No nos gusta? No pasa nada, pero que tiene consecuencias. Esta es la profunda realidad, ¿verdad? Dios no adorna ni se deja engañar. No funciona, eso no funciona así. Eso es lo que trata de explicarnos Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué hemos hecho por Cristo en la persona del pobre, del afligido, del huérfano o de la viuda? Dios nos ha hecho depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos han dado para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se le atribuye, dije, no se le atribuye ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo, que viene siendo lo que os he contado antes. No podemos engañar. Yo digo que soy cristiano, pero me comporto como un demonio. Esto no funciona, queridos. No podemos engañar. No es que no podemos. Es que no tiene que entrar en mi mente siquiera como una posibilidad de esta, porque necesitamos entender que debemos de tener un carácter semejante a Cristo. Y esto es la otra cara de la moneda, lo que hablábamos antes. O nos gusta Cristo y su planteamiento, o no. Pero no funciona engañando. No, ni Dios trata de adornarnos el planteamiento, ni acepta que nosotros le presentemos ahí una imagen falsa y que Él diga, venga, va, entra en mi reino. No funciona así, queridos. No funciona. Obramos por este carácter y nos adaptamos a lo que Dios dice. Si nos gusta, o no va a funcionar. No va a funcionar. Y eso es lo que Dios trata de recalcar una y otra vez. ¿Verdad? No nos engañemos. O nos gusta o no nos gusta. Si nos gusta, viviremos lo que nos gusta. Pero adornar no funciona. Y eso es lo que dice aquí. No se le atribuye ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Tú puedes andar toda tu vida a la iglesia, cumplir formalmente todo lo que tú quieras. Pero si no estás actuando por amor, ese no es tu carácter real, no sirve de nada. Solo te estás engañando toda tu santa vida. Santa, entre comillas, ¿verdad? Dice, solo el amor que se muestra mediante las obras se considera genuino. Es decir, esto resulta de un carácter transformado, real, que le gusta vivir de una determinada manera. Y que esta manera es la forma de vivir de Cristo. Eso es lo que trata de transmitirnos Dios. No podemos engañarnos, ni engañar a nadie. Dice, sin embargo, es solo el amor lo que a los ojos del cielo hace que cualquier acto tenga valor. Si está hecho por un carácter transformado, porque amamos lo que estamos haciendo, este será recibido en el reino de Dios. Pero si no, nos engañamos a nosotros mismos. Yo os comenté que en la última reflexión, nosotros podemos regalar miles de millones de dólares. Aunque la cantidad sea inmensa, para Dios no tiene ningún valor si no está hecho porque amamos a Dios, porque entendemos que lo que estamos haciendo es para Dios, que sirve, que salva gente. Si solo está hecho para que se me vea y por no sé qué otro tipo de razones, nos estamos engañando, mis amados. Esto es lo que estamos haciendo, nos estamos engañando. Dice, todo lo que se hace por amor, por pequeño que parezca, la estimación de los hombres es aceptado y recompensado por Dios. Y eso es lo que el Evangelio trata de enseñarnos. Una mujer con 2 moneditas y lo da todo. Es lo último que tiene, lo da todo. Eso tiene un valor
que no se puede cuantificar. 2 moneditas. Puede haber otros que den millones, pero no lo dan todo. El joven rico. Jesús le dice, ve y da todo a los pobres y sígueme. ¿Qué ocurre? Ese todo era mucho, ¿eh? Era mucho. Pero la mujer solo tenía 2 moneditas. Lo dio todo por voluntad. No se le dijo, nadie le dijo, haz esto, que vas a ser recompensado o cosas. No, no, no. Era su carácter. ¿Cuál era el carácter del joven rico? Eso es lo que Dios trata de destacarnos en estas pequeñas historias, pero con un gran significado. Nos está hablando de caracteres. ¿Quién somos? Nosotros tenemos que mirarnos en este espejo y cuantificarnos. ¿Quién soy de verdad? ¿Verdad? Porque yo puedo regalar miles de millones, pero se me quedan otros miles de millones. Por lo tanto, no significa nada para mí. ¿Verdad? Pero cuando lo das todo, quedas pendiente y dependiente de la obra de Cristo, de lo que Él hará para que hoy o mañana como tarde coma algo, porque lo que tenía yo se lo di a Dios. Confié en Él, confié plenamente en Él, lo di todo. ¿Qué creéis que va a hacer Dios? Dios va a contestar. Ese amor es una ofrenda recibida por el cielo. Y el cielo contesta a ese carácter, a ese amor. Al otro, todo lo que tenemos es de Dios. ¿A quién estamos engañando en realidad? Todo lo que tenemos es de Dios. Nosotros podemos decir lo que nos dé la gana. No, no, es que está en mi cuenta. Me lo he trabajado yo. Ese es el esfuerzo de todos los días de mí. Sí. El aire es gratis. La salud te viene por Dios. Y un montón de otras cosas. Y para eso no has pagado nada. Y sin esto, todo lo que tienes no podrá comprar ni salud, ni aire, ni muchas otras cosas. No podrá. Así que todo lo que tenemos y somos es de Dios, ¿verdad? Dice, el egoísmo oculto de los hombres se revela en los libros del cielo. Dice, está el registro de deberes incumplidos para con sus semejantes de olvido de las exigencias del Salvador. Dice, allí verán con qué frecuencia se le dio a Satanás el tiempo, el pensamiento y las fuerzas que pertenecían a Cristo. Cuando dice fuerzas, todo lo que podíamos tener, lo material, el dinero, muchas otras cosas, ¿verdad? Incluso la fuerza, la energía que tenemos todos los días, ¿verdad? Dice, esas pertenecían a Cristo. ¿Y a quién se las entregamos nosotros? Al enemigo. ¿Cómo pasa esto? Por un carácter pervertido, queridos. Un carácter que no está fundamentado en lo escrito está, ¿verdad? Dice, triste es el testimonio que los ángeles llevan al cielo. Los seres inteligentes, profesos seguidores de Cristo, habla del hombre, ¿verdad? Están absortos en la adquisición de posesiones mundanas o en el disfrute de los placeres terrenales. Se sacrifica dinero, tiempo y fuerzas en aras de la ostentación y autocomplacencia. Pero pocos son los momentos dedicados a la oración, a la búsqueda de las escrituras, a la humillación del alma y a la confesión de los pecados. Es decir, profesamos ser seguidores de Cristo, pero con Cristo hablamos poco, caminamos poco, y en los registros la verdad queda patente, registrada. Yo puedo decir que soy, pero Dios me dirá, está escrito, el registro de tu vida es este. Tú decides. Y seré yo, el registro de mi vida, la que decidirá si lo que afirmo es verdad o es un engaño. ¿Verdad?
Dice, Satanás inventa innumerables planes para ocupar nuestras mentes, a fin de que no se detengan en la obra que mejor deberíamos conocer. El archiengañador odia las grandes verdades que ponen de manifiesto un sacrificio expiatorio y un mediador todopoderoso. Cuando dice, ponen de manifiesto un sacrificio expiatorio, es decir, una vida sacrificada, entregada a Cristo. Este es el sacrificio expiatorio, porque ¿qué hace la expiación? Une al hombre con Dios. Esta es la verdadera expiación, no la que ha pervertido el enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, es una vida entregada a Cristo. Ponen de manifiesto un sacrificio expiatorio y al mismo tiempo también ponen de manifiesto el sacrificio expiatorio de Cristo para que me una a mí con Él o a nosotros con Él, ¿verdad? Dije, un mediador todopoderoso. Sabe que en Él todo depende de que desvíe la mente de Jesús y de su verdad. Y de este modo se construye ¿qué tipo de carácter? Como el de este mundo, como es lo que nos dijo en el párrafo anterior. Nuestra vida está entregada en ganar, autocomplacencia, ostentación, ¿en detrimento de quién? ¿A quién ostento yo todo lo que tengo? A mis hermanos. ¿Los amo? Si no amo a mis hermanos, no puedo entrar en el cielo y menos podré amar a Dios. Esa es la ley, queridos. Esta es la ley. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquellos que quieran compartir los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que nada interfiera con su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Las preciosas horas, en lugar de dedicarse al placer, la exhibición o la búsqueda de ganancias, deben dedicarse a un estudio ferviente y en oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debe entender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. De lo contrario, les será imposible ejercer la fe que es esencial en este momento u ocupar el puesto que Dios quiere que ocupe. Es decir, si nosotros no dedicamos tiempo para entender lo que acabo de explicaros y de lo que trata de explicarnos hasta en este momento, en esta misma reflexión, ¿cómo voy a poder tomar yo una decisión consciente al final del tiempo? Al final del tiempo, el pueblo de Dios va a ser probado entre el sábado y el domingo siendo la marca de la bestia, el sábado siendo el sello de Dios. Pero tal como explicábamos anoche, incluso otra vez hago referencia a la reflexión que tuvimos anoche, ¿de qué está hablando Dios aquí? ¿Solo de un día literal? ¿Se trata del sábado como día literal o del domingo como día literal? ¿Solamente es eso? ¿Entendemos qué es lo que está detrás de estos dos significados potentes? El sábado representa a Cristo. ¿Y qué es Cristo para nosotros? ¿Lo es todo? ¿Estamos dispuestos a morir para que viva Cristo? No estamos hablando solo de un día literal, mis amados. Estamos hablando de una vida transformada. De que ya no vivo yo. Cristo vive. Un carácter transformado, semejante. ¿Es Cristo o no hay sábado, queridos? Necesitamos entender, los judíos siempre han guardado el sábado y han sido echados de la gracia. Necesitamos entender por qué, ¿verdad? Si la prueba final es entre el sábado y domingo, día literal, ¿por qué se han perdido los judíos? Si siempre han guardado el sábado. Necesitamos entender que para Adán en Edén el sábado representaba la ley. ¿Quién es la ley? Cristo es la ley. Es mucho más que un solo día literal, mis amados, ¿verdad? Dice, cada individuo tiene un alma que salvar o perder. Cada uno tiene un caso pendiente ante el tribunal de Dios. Cada uno debe encontrarse cara a cara con el gran juez. ¿Cuán importante entonces que cada mente contemple a menudo la escena solemne cuando se sentará al juicio y se abrirán los libros, cuando con Daniel cada individuo deberá presentarse en su suerte al final de los días, ¿verdad? Y nos hace referencia a la visión que le puede dar a Daniel, ¿verdad? Con la que empezamos.
2300 días y mañana, o 1844, ¿verdad? Dice, todos los que han recibido luz sobre estos temas deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha comentado. Y este es mi trabajo. Y debería ser también el tuyo, ¿verdad? Dice, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Concierne a cada alma que vive sobre la tierra. Se abre para ver el plan de redención, llevándonos hasta el final de los tiempos y relevando el resultado triunfante de la contienda entre la justicia y el pecado, entre Cristo y el enemigo, ¿verdad? Es de suma importancia que todos investiguen a fondo estos temas y sepan dar respuesta a todo ello que les pida razón de la esperanza que hay en ellos. Y nosotros necesitamos conocer a Cristo, que es el Evangelio, para poder explicar a los demás el verdadero significado del Evangelio, mis amados, y su propósito, que no es otro, más que salvar al hombre, restaurar al hombre, un carácter idóneo, semejante a Cristo, para poder vivir en el reino de Dios, ¿verdad? Dice, la intercesión de Cristo a favor del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección ascendió para completarla en el cielo. ¿Y qué fue lo primero que nos envió? ¿Por qué murió en la cruz? Para quitarle el dominio al enemigo, para poder enviar su propio espíritu, porque sin él no hay restauración, no hay un día final, ¿verdad? Dice, por fe debemos entrar detrás del velo donde entró por nosotros el precursor. El precursor, sí, queridos, nuestro hermano. Jesús es uno como nosotros. Él entró primero y nos invita, seguidme. Vamos delante del Padre, el único Dios verdadero. ¿Verdad? Dice, allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podremos obtener una visión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se logra a un costo infinito para el cielo. Pero el Hijo de Dios, uno igual a Dios, dejó de existir. Ahora nos lo ha dado a nosotros. Por eso nos dice que Él es precursor del hombre. Y por eso nos invita, seguidme. Yo soy el segundo Adán, seguidme. Lo que yo he hecho, miradme, lo que yo he hecho, cómo he vivido, cómo he podido vencer. Seguidme, entendedme, conocerme, seguidme, ¿verdad? Dice, Jesús ha abierto el camino hacia el trono del Padre y mediante su mediación, el deseo sincero de todos los que acuden a Él con fe puede ser presentado ante Dios, ¿verdad? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. ¿Se puede borrar el registro de nuestros errores y pecados? Claro que sí, se puede. Esa es la invitación, ¿verdad? Dice, si aquellos que esconden y excusan sus faltas pudieran ver cómo Satanás se regocija sobre ellos, cómo se burla de Cristo y de los santos ángeles con su proceder, se apresurarían a confesar sus pecados y a desecharlos. Dice, a través de defectos en el carácter, Satanás trabaja para ganar control de toda la mente y sabe que si se aprecian esos defectos, tendrá éxito. Nos vamos a quedar con él aquí, ¿verdad? No seremos salvos. Por eso busca constantemente engañar a los seguidores de Cristo con sus fatales sofismas, que les es imposible vencer. Y curiosamente, ¿qué es lo que cree la iglesia hoy? Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Pero por qué cree esto? Porque aún no han conocido a Jesús. Aún no han entendido la solución. Por eso, estando en el día de la expiación, no conocen a Jesús, su redención, su salvación, su restauración, ¿verdad? Dice, pero Jesús intercede por ellos con sus manos heridas y su cuerpo magullado y declara a todos los que quieran seguirlo, bástate mi gracia, bástate mi espíritu, es todo lo que necesitas, camina con él, ¿verdad? Llevad y los vuelve a decir, a recalcar una vez más, dice, llevad mi yugo. ¿Cuál era su yugo?
¿Cuál es el yugo de ese precursor de nuestro hermano mayor? El Espíritu Santo en él. Esta vida de la cual se despoja en la encarnación y le es dada a la humanidad. ¿Y quién es él? ¿Quién es Jesús? Un hombre. ¿A quién se le dio primero? A Jesús. Por eso nos dice, seguidme, mírenme, ¿cómo he vencido? ¿Con qué poder? ¿Lo queréis? Eso nos fue enviado en Pentecostés, queridos. El Espíritu de Cristo, para que a través de él podamos ser vencedores. El otro consolador del cual nos habló Jesús. Yo le pediría al Padre el otro consolador que estará con vosotros para siempre, siempre hasta la eternidad, porque es esa gloria de Dios que había perdido Adán en Edén. ¿Entendéis? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque este yugo estaba en él. Queremos que esté en nosotros también. Queremos ser mansos y humildes de corazón como nuestro hermano mayor. Aquí está la solución. ¿La comprendimos? Parece ser que no, porque la iglesia dice que pecamos hasta que Cristo viene. ¿Por qué dice esto? Porque no ven la solución en Jesús, ¿verdad? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Descanso con respecto a qué? Al pecado, queridos. Descanso al pecado. Por fin podemos descansar de esta lucha agotadora que nos mata, ¿verdad? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice que nadie entonces considere sus defectos como incurables. Dios dará fe y gracia, ese yugo, ese espíritu, para vencerlos. ¿Le creemos? ¿Queremos seguirlo detrás del velo ante el trono del Padre? Entonces, como en la visión de los dos tonos, como hombres conocedores de este Jesús, pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos dé poder, que nos haga esta fe, que modele este carácter y que podamos vencer. Este era el mensaje del día de la expiación. Cristo es nuestra justicia. A Él queremos. Este yugo que nos da sanidad, santidad, carácter y vida eterna. Aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Les ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos ayude a entender el verdadero Evangelio, que nos ayude a entender el correcto caminar, que nos ayude a entender la solución de Dios, el yugo de Cristo. Lo necesitamos. Sin Él no hay vida eterna, no hay un carácter, no hay obediencia, no hay ese corazón manso y humilde de Jesús. Esta es mi petición ante el Padre Celestial, queridos, que nos envíe su Espíritu, que nos prepare, que nos ayude a ver el verdadero Evangelio, conocer a su Hijo, a Jesucristo, y siguiéndole, que seamos limpiados, restaurados, salvos, parte de su reino. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.